A todos, muy buenas tardes. Hoy día tenemos un tema que es muy importante, es un tema que se ha puesto eh, a la orden del día por la iniciativa del gobierno reciente. Me imagino que vamos a conversar sobre ella, pero lo que queríamos era en esta reunión tener una visión general de qué son las reservas internacionales, para qué sirven, cómo se forman esas reservas, de qué depende que suban o que bajen, y cuáles son las implicaciones de ese hecho, digamos, de que suban o que bajen las reservas, y qué papel juegan en las políticas económicas, especialmente en las políticas monetarias y de manejo del tipo de cambio y de la competitividad internacional. Y para eso hemos invitado a José Gabriel Espinosa. Él es un economista bastante conocido también, muy activo en las redes sociales, y ha sido recientemente miembro del directorio del Banco Central de Bolivia durante el gobierno de Yanine Áñez, de manera que tiene un conocimiento también cercano de cómo se manejan las reservas y cuál es el estado de situación de las mismas en el caso del gobierno. Quisiera, sin embargo, pasarles un dato ahora, ¿no? En relación al tema este del oro y las reservas. En este momento las reservas están en total en 4.700 millones de dólares. Nada más lo ha mencionado Gonzalo, ¿no? Si no tuviéramos reservas en oro en este momento, si las hubiéramos vendido el 2006 y tuviéramos monetizado todo eso, nuestras reservas estarían apenas en 3.099 millones de dólares en este momento ya. De manera que lo que nos ha hecho el oro hasta ahora ha sido, en cierto modo, dar una protección. Puede ser de difícil venta, de poca liquidez, etcétera, pero es una señal a la economía que le da cierta solidez, ¿no? De hecho, en este momento más de la mitad de las reservas internacionales son de oro físico. Entonces, monetizar eso me parece que es generar muchísima incertidumbre, y eso creo que va a repercutir posteriormente en la actitud de los agentes económicos. Pero no es mi turno de hablar, sino de José Gabriel Espinosa. En todo caso, adelante, Gabriel, bienvenido a esta reunión. Gracias, Roberto. Bueno, solo precisar algunas cosas. A ver, las reservas internacionales son un resultado, ¿no? Son un resultado de las transacciones que hace el país con el mundo entero. Y evidentemente desde el 2004, de hecho, empezamos a ver que las reservas empezaron a crecer fuertemente hasta llegar al 2014, que fue el pico. Y eso tenía que ver con el extraordinario contexto internacional que tuvimos, tanto en precios, pero también en varios factores. Uno de ellos es, por ejemplo, esta exportación que hemos llevado adelante de trabajadores bolivianos que hoy día siguen enviando recursos al país. De hecho, si miramos, por ejemplo, lo que está sucediendo en términos de llegada de recursos al país, después de las exportaciones mineras y soyeras, la segunda fuente importante de recursos son las remesas. Entonces, el resultado de este extraordinario contexto internacional, uno puede discutir si aquí entra la nacionalización, si entra la política del gobierno o no, pero al final del día la gran mayoría de esa acumulación tuvo que ver con un contexto internacional que nosotros no controlábamos. A partir de ahí el contexto cambia y evidentemente la salida de reservas empieza a ser cada vez más fuerte. Básicamente la demanda por productos importados y las necesidades de cubrir obligaciones con el exterior son mayores que las exportaciones y la llegada de recursos, y eso explica en gran medida la caída de las reservas. Como bien decía Roberto, hoy día la gran mayoría de las reservas, 55% de las mismas, están en oro, y evidentemente esto era un problema que también nosotros ya habíamos visto el año pasado, básicamente por el candado de iliquidez perdón, sí, por el candado constitucional que se tiene a partir del artículo 16 de la ley 1670, que establece que el Banco Central tiene que ir al Congreso para pignorar el oro. Algunos más entendidos que yo en temas legales sugieren que esto solamente es para la venta de oro, pero se podría colateralizar el oro. Otros abogados pues dicen que este candado que establece la ley 1670 implica también limitaciones para la colateralización.
Dicho eso, lo que ha llamado, creo, un poco a la discusión que estamos teniendo hoy día es la intención del gobierno de modificar este artículo en el proyecto de ley que han presentado la semana anterior. La semana anterior lo que han hecho es juntar varias cosas para llegar a un objetivo principal, que es la monetización de las reservas de oro. Y yo creo que esto lamentablemente ensucia la discusión sobre la importancia de las reservas, la necesidad o no de comprar más oro o no, su importancia para la economía como ancla sobre todo de expectativas. Hoy día sabemos que si en los 80s y principios de los 90s las principales preocupaciones de los agentes pasaban por la inflación y el tipo de cambio era una variable que iba flotando y que en realidad nos servía un poco para controlar la inflación, hoy día la variable ancla es el tipo de cambio. Entonces, más allá de las definiciones técnicas de qué puedan ser las reservas hoy día en la cabeza de las personas funciona como un ancla de tipo de cambio, ¿no? O sea, en la medida que nosotros tengamos reservas suficientes para sostener este tipo de cambio, pues estamos dándole estabilidad a la economía. Por lo menos así funciona la psicología económica del actor boliviano hoy en día. Entonces, el gran problema de eso es que tenemos más del 55% inmovilizado y por lo tanto lo único útil son los 1.900 millones a los que hacía referencia Roberto. Aquí un paréntesis, Ghana, el Banco Central de Ghana, coincidentemente ha anunciado el día lunes anterior que iba a iniciar un programa de compra de oro para fortalecer sus reservas. La diferencia entre Bolivia y Ghana, más allá de los tamaños de economías y continentes, el Banco Central de Ghana viene acumulando reservas, hoy día están cerca de 11.000 millones de dólares, están por encima de los 11.000 millones de dólares, vienen acumulando reservas desde hace por lo menos 8 años continuos y la participación de oro sobre esas reservas es de apenas el 6%. ¿Cómo está diseñado el proyecto de ley de Ghana? Bueno, tienen un límite de acumulación de oro de un 6% más, es decir, han decidido que sus límites de compra no pueden superar el 12% de las reservas y lo están haciendo en un momento de acumulación de activos, es decir, la liquidez, la posición de liquidez que señalaba Jax es bastante grande, estamos hablando de más de 11.000, de 10.000 millones de dólares de las reservas en activos líquidos, que es la primera gran diferencia en el caso boliviano. La segunda gran diferencia es que están en un momento de acumulación de reservas, a diferencia de nosotros que estamos en un momento de pérdida de reservas. Y finalmente están siendo absolutamente claros sobre los límites que se están poniendo para la cartera en oro, para la compra de oro y evidentemente tiene que ver obviamente con una decisión de inversión y de manejo de cartera. En el caso nuestro, en el caso de Bolivia, estamos en un momento de pérdida, pero el gran problema del proyecto de ley, más allá de que si está bien o no colateralizar o vender el oro, personalmente creo que es un problema serio tener una cartera con tanta concentración en oro por la volatilidad que tiene este activo y muy probablemente va a ser aún más volátil en los próximos años. El gran problema es que la ley les da prácticamente una carta blanca a los que manejan la política monetaria, ¿no? No sabemos qué tipo de operaciones vamos a llevar adelante, si es una operación de venta en la que se cede la propiedad, ya sea de manera temporal o de manera permanente, o si son operaciones de colateralización en la que el oro entra como garantía y hay opciones de compra o de recompra hacia futuro. Ese es un primer gran problema. El segundo gran problema es que las perspectivas de acumulación de reservas son poco halagüeñas o en general, si uno piensa, es muy probable que en realidad sigamos perdiendo reservas en los próximos años, básicamente porque uno de los factores que inciden en las reservas son los pagos de deuda externas. Y si uno mira la programación de pagos que tenemos hacia futuro, tenemos en los próximos 2 años cerca de 2.500 millones de dólares de vencimientos. Recuerden ustedes que los bonos de soberanos, los Bolivia 2022, los primeros que se emitieron en el 2012 allá en la gestión de Luis Arce como ministro, vencen ahora en agosto del 2022, son $500
$200 millones, y luego el 23 tenemos otros $700 millones de vencimientos. Entonces, claramente el objetivo del proyecto de ley no tiene que ver con fortalecimiento de divisas, de reservas a partir de la compra de oro, sino más bien tiene que ver con tratar de volver más líquidas las pocas reservas que tenemos para poder hacer frente a las obligaciones internacionales. Entonces, en consecuencia, este tipo de políticas que evidentemente tienen un marketeo bastante bien manejado por parte de un gobierno que sabe manejar la opinión pública, pues en el fondo implican serios riesgos para el ancla de expectativas que hoy día constituye el tipo de cambio y que está básicamente vinculado a las reservas internacionales. El otro elemento es que se habla del gran problema que tenemos en Bolivia con el contrabando del oro y que es absolutamente cierto. En los últimos meses hemos estudiado mucho este problema, básicamente porque no es un problema solamente de contrabando de oro boliviano. Este es un problema que va mucho más allá y que implica, por ejemplo, contrabando de oro que primero ha sido internado de contrabando al territorio nacional. Hoy día de Bolivia sale oro que proviene de Venezuela, sale oro que proviene de Colombia, sale oro que proviene de Perú. Y es básicamente porque Bolivia se ha vuelto un país puente para la evasión fiscal en varios de estos países o para lograr monetizar activos que tienen restricciones serias de comercialización en economías, por ejemplo, como en la de Venezuela. Entonces, esto genera además una serie de problemas alrededor en términos de facilitación de ingresos o de activos líquidos para otro tipo de actividades. Y obviamente el Banco Central, en el rol que tiene, pues es una instancia poco adecuada, si quieren, o poco útil para controlar toda esta situación tan grande y tan oscura que se ha dado en torno al oro. ¿No? Hay soluciones mucho mejores, hay soluciones mucho más eficientes para poder controlarlo, pero también hay, y esta es la última parte en la que me voy a referir a este proyecto de ley, hay también serias faltas o serias deficiencias o señalizaciones muy negativas para otro tipo de sectores. Es decir, por ejemplo, cuando uno le vaya a vender oro al Banco Central, que dicho sea de paso, modifica fuertemente la estructura de comercialización de oro en el país. Se establece que el Banco Central va a construir un programa de compra de oro y ningún exportador va a poder sacar el oro del país si el Banco Central no ha cumplido su programa de compra de oro. Es decir, se crea un monopsonio básicamente hasta que el Banco Central cumpla la cuota establecida anualmente. Recién una vez cumplida la cuota establecida de compra de oro por parte del Banco Central, se le va a otorgar un certificado de exportación, ¿no? Entonces, fíjense que por ejemplo, es un mecanismo que se ha aplicado en el sector agroindustrial para poder hacer exportaciones de productos como el arroz, como el azúcar y demás, que genera problemas muy serios y desincentivos muy grandes, pero también establecen, y obviamente cuando uno escuchaba al presidente hablar de que van a comprar oro en el mercado interno con bolivianos, pues establecen algunos riesgos, ¿no? La primera pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar esos bolivianos? ¿Esos bolivianos son parte del programa monetario anual o vamos a introducir más bolivianos todavía a la economía con una línea de emisión diferente a la que teníamos establecida en el programa monetario anual, por ejemplo? Y el otro gran problema es que es muy evidente que cualquier persona que compre o que venda oro en el mercado interno, dado que enfrenta costos en dólares, pues muy probablemente vaya con esos bolivianos a intentar comprar divisas en el mercado nacional. El problema es que el Banco Central, en el diseño de esta norma, ha establecido que solamente una parte de estas divisas van a poder convertirse en dólares. La pregunta será ¿cuánto? Esto se queda abierto a reglamentación y evidentemente pues genera un desincentivo para trabajar con el Banco Central. Entonces, en definitiva, la discusión sobre las reservas y sobre la posibilidad de incrementarlas hoy día está girando en torno básicamente a tratar de mantener un tipo de cambio fijo que ha servido de ancla para las expectativas de las personas, que al mismo tiempo sirve de control en términos de precios. Hoy día estamos enfrentando una avalancha de contrabando muy grande en varios sectores a partir de lo que hemos visto el año pasado en varios países para poder contener
la pandemia, ¿no? Medidas de política fiscal y monetaria expansivas que han repercutido en la evaluación de las monedas y por lo tanto hoy día nosotros estamos viendo un incremento muy fuerte de contrabando. Esto mantiene los precios bajos y si bien macroeconómicamente esto genera muchos problemas, muchas dificultades para controlar y mantener los equilibrios, pues evidentemente facilita, si quieren, la sensación de poder adquisitivo, ¿no? Y ya seguimos teniendo en el mercado interno precios relativamente bajos, a costa evidentemente de la producción nacional, pero estos precios relativamente bajos contienen, si quieren, las presiones sociales en un momento de incremento del desempleo o de deterioro del empleo, que es más bien el problema serio. Hacia futuro, ¿cuáles son las expectativas de las reservas y cuáles son las funciones que deberíamos buscar en ellas? Bueno, estas evidentemente están destinadas a estabilizar, si quieren, o asegurar el cumplimiento de las obligaciones del país de sus obligaciones externas. ¿Cómo podemos fortalecerlas? Bueno, básicamente hay tres caminos: incrementando las exportaciones, en más endeudamiento, permitiendo que bueno, esos dos en realidad, ¿no? Más endeudamiento y incremento de las exportaciones. El endeudamiento tiene un límite, como ustedes bien saben. De hecho, si se emitieran estos 3.000 millones de dólares de bonos soberanos, pues estamos llegando a los límites que tendríamos por ahora. Y evidentemente este tipo de medidas que plantean liquidar, si quieren, el último activo de reserva de valor que tenemos fuerte, pues evidentemente estamos dando una señal muy complicada a los mercados y muy probablemente se volvería más difícil de emitir los bonos, ¿no? Entonces, en consecuencia, la única opción que tenemos como país para fomentar el incremento de las reservas son la facilitación el desarrollo del sector exportador. No he hablado de la inversión extranjera directa y esto es una discusión que tenemos muy grande con nuestros amigos del sector privado. Básicamente porque para facilitar la atracción de capitales externos, lo que habría que hacer es modificar primero la ley de inversiones y segundo la Constitución. Si uno mira la Constitución, la determinación de lo que se llama sectores estratégicos, donde el sector privado puede entrar solamente como un actor subsidiario, con una participación inferior al 50%, es bastante amplia, ¿no? Y de hecho, en el 2009, cuando se promulga la Constitución, se entendía como sector estratégico solamente a la minería y a los hidrocarburos. Se ha ido extendiendo al sector eléctrico, hemos pasado al sector de la aeronáutica y hoy día prácticamente que todas las empresas públicas son estratégicas, son cerca de 350 empresas públicas. Si uno toma en cuenta aquellas grandes y aquellas subsidiarias, tenemos empresas públicas que van desde el servicio turístico hasta YPFB, pasando, por ejemplo, por empresas que se dedican a proveer fibra óptica. Entonces, francamente, ahí es muy poco probable que la inversión extranjera directa en grandes volúmenes decida llegar al país en condiciones en las que necesitas una reforma constitucional para poder hacer viable y segura su operación. Entonces, yéndonos al tema de las reservas, pues el único camino de fortalecimiento que se encuentra hoy día es básicamente el fomento de exportaciones. En los últimos 4 meses, la balanza comercial ha sido sumamente buena en relación a lo que habíamos visto en los últimos 5 años, impulsada sobre todo por la exportación de carne y los buenos precios del sector agroindustrial y la minería, que se ha recuperado fuertemente, pero no estamos mirando, por ejemplo, que en el caso de los servicios, y cuando uno mira la balanza de pagos, estamos mirando que los servicios se llevan cerca de 2.000 millones de dólares al año en divisas, ¿no? Es un país que ha estado importando servicios de manera creciente en los últimos años y por lo tanto gran parte del esfuerzo que se hace en el sector tradicional del sector exportador boliviano pues se va en el sector servicios. Entonces de nuevo ahí la única salida de corto plazo, si quieren, es pues el fomento de nuevos sectores en el ámbito de la exportación. Cierro con dos preocupaciones sobre la estabilidad monetaria, si quieren, y sobre el rol de las reservas en los últimos años. Lamentablemente, los gobiernos populistas tienden a
señalar a las reservas como el ahorro de los gobiernos, ¿no? Y algo que tenemos que empezar en lo que tenemos que empezar a ser claros y que tenemos que, creo, hacer énfasis es que en realidad, además de ser un resultado, gran parte de estas reservas tienen contracuentas. Es decir, si uno mira cómo están constituidas las reservas, ahí no es que esté la plata de los bancos, pero hay contracuentas que están vinculadas a recursos del sistema financiero, por ejemplo. Entonces, la administración adecuada de las reservas es fundamental para mantener la estabilidad en el sistema financiero. Hay también contracuentas relacionadas al sector real de la economía, cosa que tenemos que tener muy claro porque, de nuevo, estas no son recursos de libre disponibilidad para que el gobierno pueda gastar. El otro elemento es que gran parte de la caída de las reservas está explicada sobre todo por las importaciones, pero crecientemente por las importaciones del sector público. Si uno mira de nuevo la balanza de pagos, el principal exportador es el Estado, o sea que traía reservas. Sin embargo, en los últimos años, la diferencia entre las exportaciones públicas y privadas se ha ido achicando y de hecho, cuando uno mira la tendencia de las exportaciones de gas pues son altamente volátiles, mientras que las exportaciones del resto de la economía, del sector privado, pues son relativamente estables. Entonces, eso es altamente llamativo y obviamente tiene que ver con el perfil del negocio, ¿no? Mientras nosotros estamos vinculados a precios externos, en el caso de, perdón, a demandas externas y estamos modificando los contratos, tratando de hacerlos más flexibles porque nuestra producción interna de gas está cada vez más deficiente, pues el sector privado, básicamente por el impulso de la empresa, pues está tratando de incrementar y de compensar las variaciones de precios con mayores volúmenes, ¿no? Entonces, ese es un gran problema porque, por el otro lado, las importaciones del sector público se han mantenido estables y crecientes. No solamente tiene que ver con el subsidio de la gasolina y del diésel, sino que tiene que ver con estos agresivos programas de inversión que están concentrados sobre todo en bienes de capital. Entonces, el impacto que tiene el programa de inversión pública que trata de reactivar la economía, pues tiene un impacto negativo en términos de pérdidas de reservas. Entonces, aquí la discusión tiene que ver con que primero, ¿hacia dónde va a ir la inversión pública? Si la inversión pública va a seguir yendo hacia grandes proyectos de inversión empresariales que requieren bienes de capital o va a ir a infraestructura y servicios que necesita la población, caso de salud y educación, por ejemplo. Y dos, cuán sostenible es un programa de inversión, un programa de política económica que está sostenido básicamente por el gasto que gran parte de él se va afuera, mientras que estamos en un momento externo sumamente negativo en el cual estamos perdiendo reservas y obviamente esto afecta la posibilidad de sostener el tipo de cambio. Son discusiones que creo que más allá de si el nivel de reservas aguanta para 3 o 6 meses, son urgentes de hacer porque independientemente de eso está claro que el objetivo del gobierno es mantener el tipo de cambio. Lo que a mí me da miedo es que vayan a hacer para lograrlo, ¿no? Y este proyecto de ley que hemos visto en los últimos días y esta discusión que estamos teniendo en torno a las reservas, tratando de quitar una prerrogativa constitucional que es que el Estado pues encuentre políticas económicas adecuadas cuando hay dos poderes implicados en utilizar en ver si realmente se gasta o no el oro, porque hoy día la ley pues establece que el Poder Ejecutivo necesita aprobación del Poder Legislativo y eso evidentemente lleva a un escenario necesario de consensos. La intención hoy día es básicamente eliminar ese consenso y tener carta blanca. El problema es de nuevo los incentivos que está teniendo el gobierno y los objetivos que está teniendo. La sostenibilidad de eso habrá que verla. Las reservas, como ustedes saben, pueden crecer rápidamente. Si se emitieran los bonos soberanos en los próximos meses o semanas, pues la cantidad de reservas que tenemos pasaría a un segundo plano, ¿verdad? O sea, políticamente y incluso en términos de opinión pública pasaría a un segundo plano, estoy seguro, pero los problemas que estamos enfrentando y el problema de fondo probablemente no se diluiría. Pero creo que el mensaje principal es ese. Las reservas hoy día
son el producto de una serie de acumulaciones de problemas, que estemos discutiendo la pertinencia o no de tener más o menos reservas, de vender más o de vender el oro o no, pues evidentemente tiene que ver con que hay problemas estructurales que estamos viendo cada vez más a flote, y eso, mientras no haya una discusión seria alrededor, pues van a seguir presentes ahí.